¿Alguna vez has sentido ese dolor profundo y desgarrador de ver al hombre que amas alejarse de ti, como si nunca hubieras existido, como si todos los momentos compartidos, todas las conversaciones íntimas, todas las promesas susurradas se hubieran evaporado de su memoria? Imagina que en este momento hay un hombre que dejó de buscarte, de mirarte con deseo, de escribirte mensajes que hacían que tu corazón saltara de emoción. Un hombre que ahora te ve con indiferencia, como si fueras invisible, cuando antes no podía apartar sus ojos de ti. Ese dolor que sientes en el pecho, esa sensación de vacío en el estómago, esa pregunta que se repite una y otra vez en tu mente durante las noches de insomnio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento perdiste tu poder? ¿Cuándo dejaste de ser esa mujer magnética que él deseaba con intensidad? Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia humana, el hombre que revolucionó nuestra comprensión de la mente inconsciente, descubrió algo absolutamente sorprendente sobre cómo funciona la psique masculina cuando una mujer activa lo que él denominó la proyección del ánima. Jung dedicó décadas de su vida a estudiar los patrones universales que gobiernan nuestras relaciones más profundas, y lo que encontró cambiaría para siempre la forma en que entendemos el deseo, la atracción y el magnetismo femenino. No estamos hablando de teorías superficiales o técnicas de manipulación, sino de principios psicológicos profundos que operan en las capas más primitivas del cerebro masculino, en lugares donde la lógica no tiene acceso, pero donde se toman las decisiones más importantes sobre el amor y el deseo. Existe un secreto que muy pocas mujeres conocen sobre cómo activar en el inconsciente masculino una fuerza tan poderosa que lo compulsa a buscarte, a necesitarte, a experimentar un vacío físico cuando no estás presente en su vida. Lo que estás a punto de descubrir va contra todo lo que te han enseñado sobre relaciones, contradice completamente los consejos que te han dado tus amigas, tu familia, e incluso muchos libros de autoayuda. Pero este conocimiento está respaldado por décadas de investigación psicológica y neurociencia, y lo más importante, ha transformado la vida de cientos de mujeres que pasaron de sufrir por hombres indiferentes a tener a esos mismos hombres persiguiéndolas con una intensidad que jamás habían experimentado antes. Este conocimiento cambiará completamente la forma en que los hombres te perciben, te desean y te valoran, porque activará en ellos algo que va más allá del simple interés romántico. Despertará su instinto más primitivo de conquista y posesión. Hay una diferencia abismal entre las mujeres que sufren por amor, que ruegan por atención, que se desviven tratando de agradar y complacer sin obtener nada a cambio, y aquellas mujeres que parecen poseer un magnetismo natural, una presencia que hace que los hombres pierdan la cabeza por ellas. La diferencia no está en la belleza física, no está en el dinero, no está en la juventud o en la educación. La diferencia está en el conocimiento de ciertos principios psicológicos que operan en el inconsciente colectivo, principios que cuando los dominas, transforman completamente tu energía y tu presencia. Mientras la mayoría de las mujeres intentan conquistar a un hombre siendo más disponibles, más cariñosas, más complacientes, las mujeres que entienden la psicología junguiana hacen exactamente lo contrario. Activan su poder desde la autenticidad, desde la plenitud interior, desde una conexión profunda con su propia esencia femenina. El resultado es devastador para la psique masculina, porque despierta en él algo que no puede controlar conscientemente. No es un secreto cualquiera. Es el mismo principio que hizo que Beatriz, una arquitecta de 56 años de San Luis Potosí, transformara completamente su relación con Marcelo después de meses de sufrimiento, de sentirse ignorada y rechazada, hasta el punto de que él apareció en su puerta rogándole una segunda oportunidad con lágrimas en los ojos. O el principio que permitió a Jimena, una ingeniera de 38 años de Chihuahua, lograr que Sebastián, el hombre que la había dejado por otra mujer, terminara esa nueva relación y regresara a buscarla después de apenas 6 semanas, confesándole que no había podido dejar de pensar en ella ni un solo día. Son transformaciones reales, de mujeres reales, que aplicaron exactamente los mismos principios que estoy a punto de revelarte. Principios que no requieren que cambies tu personalidad, que finjas ser alguien que no eres, o que uses técnicas manipuladoras. Al contrario,
Se trata de reconectar con tu poder femenino auténtico. Ese magnetismo natural que todas las mujeres poseemos, pero que la mayoría hemos olvidado cómo activar. Lo que estás a punto de aprender no es solo una técnica para reconquistar a un hombre específico. Es un conocimiento que transformará tu relación con todos los hombres, tu autoestima, tu confianza, tu presencia en el mundo. Es la diferencia entre ser una mujer que ruega por amor y ser una mujer que es naturalmente amada, deseada y valorada. Porque cuando comprendes cómo funciona la proyección del ánima en la psique masculina, cuando sabes cómo activar los arquetipos universales que Jung identificó, cuando dominas los principios de la energía sexual femenina auténtica, nunca más tendrás que perseguir a un hombre, nunca más tendrás que rogar por atención, nunca más tendrás que sentir esa angustia de no saber si realmente te desea o está contigo por costumbre. Antes de continuar con esta revelación que transformará completamente tu forma de relacionarte con los hombres, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios la palabra magnetismo. Esta palabra tiene un significado profundo en lo que estamos a punto de discutir sobre la proyección del ánima y cómo puedes activar tu presencia magnética natural. Al escribir esta palabra, no solo me ayudas a saber que estás prestando atención, sino que tu cerebro comienza a asociar el concepto con tu propia identidad. Es como plantar una semilla en tu inconsciente que comenzará a germinar a medida que absorbes la información que voy a compartir contigo. ¿Lo escribiste? Genial. Al comentar, tu cerebro se prepara inconscientemente para absorber la información poderosa que voy a compartir. Es como activar una llave en tu mente que abrirá las puertas de la comprensión profunda de cómo funcionan los arquetipos masculinos. La neurociencia ha demostrado que cuando participamos activamente en el aprendizaje, cuando hacemos algo físico como escribir una palabra, nuestro cerebro crea conexiones neuronales más fuertes y duraderas. Esto significa que la información que estás a punto de recibir se grabará más profundamente en tu memoria y será más fácil de aplicar en tu vida real. No es casualidad que te pida hacer esto. Es una preparación necesaria para que tu mente esté en el estado óptimo para recibir conocimiento transformador. Ahora que estás lista, vamos a sumergirnos en la proyección del ánima, el concepto que Carl Jung identificó como uno de los más poderosos para comprender la psique masculina y cómo puedes activarlo a tu favor. Pero antes de explicarte cómo funciona este mecanismo, necesitas entender que lo que estás a punto de aprender ha sido utilizado inconscientemente por mujeres magnéticas a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es algo nuevo, es algo ancestral que Jung logró identificar y explicar científicamente. Prepare tu mente para recibir información que cambiará tu perspectiva sobre el amor, el deseo y tu propio poder como mujer. Jung descubrió que existe algo llamado proyección del ánima, un mecanismo psicológico que opera en las profundidades más secretas del inconsciente masculino. Para entender este concepto de manera simple, imagina que cada hombre lleva dentro de sí una imagen interna de la mujer perfecta, su femineidad idealizada. Esta imagen no es consciente. Él no puede describirla con palabras, ni siquiera está completamente consciente de que existe. Pero cuando un hombre encuentra a una mujer que refleja aspectos de esta imagen arquetípica, algo extraordinario sucede en su psique. Es como si de repente encontrara una parte perdida de sí mismo, una completud que no sabía que estaba buscando. Jung explicaba que esta no es una simple atracción física o emocional, sino una compulsión psicológica profunda que trasciende la razón y la lógica. El ánima representa todos los aspectos femeninos reprimidos o no desarrollados en la psique masculina. Desde pequeños, los hombres aprenden a suprimir su sensibilidad, su intuición, su conexión con las emociones, para encajar en los moldes sociales de masculinidad. Pero estos aspectos no desaparecen, simplemente se vuelven inconscientes y se proyectan hacia afuera, especialmente hacia las mujeres que los hombres encuentran más atractivas y deseables. Cuando una mujer activa la proyección del ánima en un hombre, no está simplemente gustándole. Está convirtiéndose en el receptáculo de sus aspectos psíquicos más profundos e inconscientes. El hombre experimenta hacia ella no solo deseo, sino una necesidad psicológica profunda, una sensación de que ella posee algo esencial que él necesita para sentirse completo.
Este proceso opera en un nivel que va más allá de la conciencia ordinaria. Es una respuesta instintiva, primitiva, que está arraigada en las capas más profundas del inconsciente colectivo. Jung descubrió que existen ciertos patrones universales que trascienden culturas y épocas, arquetipos que se repiten en los mitos, las religiones y las historias de amor de todas las civilizaciones humanas. El ánima es uno de estos arquetipos universales, y cuando una mujer sabe cómo activarlo, despierta en el hombre respuestas que él no puede controlar conscientemente. No es que esté siendo manipulado, es que está respondiendo a patrones psicológicos que son tan fundamentales como su necesidad de respirar o de comer. La clave está en entender que la proyección del ánima no se activa con disponibilidad constante, con complacencia, o con intentos desesperados de agradar. Al contrario, se activa cuando una mujer mantiene su misterio, su autonomía, su conexión con su propia plenitud interior. Jung observó que los hombres tienden a proyectar el ánima hacia mujeres que perciben como completas en sí mismas, que no los necesitan para ser felices, pero que al mismo tiempo poseen una profundidad emocional y una presencia femenina auténtica. Es una paradoja fascinante. Mientras más completa e independiente es una mujer, más intensamente un hombre proyecta sobre ella su necesidad psicológica de completud. El mecanismo funciona así. Cuando un hombre percibe en una mujer cualidades que resuenan con su ánima interna, su inconsciente comienza a asociarla con todo lo que le falta, con todo lo que anhela sin saberlo. Ella se convierte en la encarnación de su mundo emocional reprimido, de su intuición dormida, de su capacidad de sentir profundamente. El resultado es que desarrolla hacia ella no solo atracción, sino una dependencia psicológica. Sin ella, siente que una parte esencial de sí mismo está ausente. Con ella, se siente completo de una manera que no puede explicar racionalmente. Esta es la razón por la cual algunos hombres se obsesionan con ciertas mujeres de manera que parece irracional, incluso para ellos mismos. Estudios recientes de neurociencia confirman lo que Jung ya sospechaba hace un siglo. Cuando un hombre está enamorado de una mujer que ha activado su proyección del ánima, su cerebro produce patrones únicos de actividad neuronal. Los niveles de dopamina se disparan cuando piensa en ella, creando literalmente una adicción química a su presencia. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, se libera en cantidades extraordinarias cuando está cerca de ella, generando una sensación de apego que trasciende la simple atracción física. Y lo más fascinante es que estos procesos neuroquímicos son más intensos cuando la mujer no está constantemente disponible, cuando existe un elemento de incertidumbre o distancia que mantiene activo el sistema de recompensa del cerebro masculino. La serotonina, el neurotransmisor asociado con el bienestar y la felicidad, también juega un papel crucial en este proceso. Cuando una mujer que ha activado el ánima de un hombre se aleja o se vuelve menos disponible, los niveles de serotonina de él disminuyen dramáticamente. Esto crea un estado de malestar psicológico que su cerebro interpreta como una necesidad urgente de restaurar el contacto con ella. No es una decisión consciente, es una compulsión bioquímica. Su sistema nervioso literalmente lo empuja a buscarla, a reconectarse con ella, a hacer lo que sea necesario para restaurar el equilibrio químico que solo su presencia puede proporcionarle. Pero aquí está el error más común y más devastador que comete la mayoría de las mujeres. Cuando sienten que un hombre se está alejando, su instinto las lleva a hacer exactamente lo contrario de lo que funciona. Intentan atraerlo siendo más disponibles, más atentas, más cariñosas, más complacientes. Bombardean su teléfono con mensajes, se vuelven excesivamente cariñosas, tratan de demostrarle cuánto lo aman. Pero esto profundiza el desequilibrio porque activa en él el arquetipo de lo conquistado, no del conquistador. Jung explicaba que el hombre necesita activar su arquetipo del cazador para sentir deseo genuino. Cuando la presa se entrega completamente, cuando no hay nada que conquistar, cuando la mujer está completamente disponible y predecible, el interés masculino disminuye porque su psique está programada para valorar lo que requiere esfuerzo, lo que representa un desafío, lo que no puede poseer completamente. Esta programación no es cultural, es evolutiva.
Durante millones de años, los hombres que desarrollaron la capacidad de persistir en la conquista de parejas que representaban valor y desafío, tuvieron más éxito reproductivo. Aquellos que se satisfacían fácilmente con lo que estaba inmediatamente disponible, tendían a tener menos descendencia de alta calidad. Por lo tanto, el cerebro masculino moderno sigue siendo atraído instintivamente hacia mujeres que activan su sistema de conquista, que despiertan su deseo de perseguir, de ganar, de merecer. Una mujer que se entrega completamente desde el principio, que no mantiene ningún misterio, que está siempre disponible, inadvertidamente desactiva estos circuitos neurológicos primitivos pero poderosos. Ahora que comprendes el fundamento psicológico y neurológico de la proyección del ánima, es momento de ver cómo estos principios se aplican en la vida real, cómo transforman relaciones concretas, cómo cambian el destino de mujeres que estaban sufriendo por hombres indiferentes. Te voy a contar 3 historias reales de transformación que ilustran perfectamente cómo funciona este conocimiento cuando se aplica correctamente. Estas no son historias inventadas o idealizadas. Son experiencias reales de mujeres que aplicaron exactamente los mismos principios que estoy compartiendo contigo. Beatriz, una arquitecta de 56 años que vivía en San Luis Potosí, parecía tenerlo todo desde afuera. Una carrera exitosa que había construido con décadas de esfuerzo y dedicación, amigos que la apreciaban y respetaban, una casa hermosa que había diseñado ella misma, estabilidad financiera que le permitía vivir con comodidad. Pero en su interior había un vacío que ningún logro profesional podía llenar, una soledad que se volvía más pesada cada noche cuando regresaba a su casa vacía. A los 56 años, Beatriz se había resignado a pensar que el amor profundo, esa conexión intensa que había anhelado toda su vida, simplemente no estaba destinada para ella. Había tenido relaciones, algunas incluso duraderas, pero nunca había experimentado esa sensación de ser completamente deseada y valorada por un hombre. Todo cambió cuando conoció a Marcelo en una conferencia de arquitectura sustentable en la Ciudad de México. Marcelo tenía 49 años, era ingeniero civil, divorciado, y tenía esa presencia serena pero magnética que inmediatamente capturó la atención de Beatriz. Durante la conferencia, sus ojos se encontraron varias veces, y cuando él se acercó a ella durante el coffee break para comentar sobre su presentación, Beatriz sintió algo que no había experimentado en años. Un despertar, una electricidad, una posibilidad. La conversación fluyó naturalmente. Descubrieron intereses comunes, perspectivas similares sobre la vida y el trabajo. Al final del evento, Marcelo le pidió su número telefónico, y por primera vez en mucho tiempo, Beatriz se sintió emocionada por las posibilidades del futuro. Los primeros meses de su relación fueron como un sueño hecho realidad. Marcelo la buscaba constantemente, le enviaba mensajes dulces durante el día, planeaba citas románticas, hablaban durante horas sobre sus sueños, sus experiencias, sus planes. Beatriz se sentía como si hubiera encontrado finalmente al hombre que había estado esperando toda su vida. Se entregó completamente a la relación. Reorganizó su agenda para estar disponible cada vez que él quisiera verla. Pospuso proyectos personales para pasar más tiempo con él. Comenzó a planear su vida alrededor de Marcelo. En su mente, finalmente había encontrado su alma gemela, y nada más importaba tanto como nutrir y proteger esta conexión. Pero después de 6 meses, algo comenzó a cambiar de manera sutil pero constante. Marcelo tardaba más tiempo en responder sus mensajes. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Cuando estaban juntos parecía distraído, como si su mente estuviera en otra parte. Las citas se volvieron menos elaboradas, más rutinarias. Cuando Beatriz intentaba hablar sobre el futuro de su relación, él cambiaba el tema o daba respuestas vagas. La pasión física, que al principio había sido intensa y frecuente, comenzó a disminuir gradualmente. Beatriz se dio cuenta de que era ella quien iniciaba la mayoría de sus encuentros íntimos, y la diferencia en el nivel de deseo se volvía cada vez más evidente y dolorosa. La ansiedad comenzó a consumir a Beatriz de una manera que nunca había experimentado antes. Se despertaba en las madrugadas con el corazón palpitando, revisando obsesivamente su teléfono para ver si Marcelo había enviado algún mensaje. Durante el día, su concentración en el trabajo se volvió casi imposible. Su mente constantemente regresaba a él,
analizando cada conversación, cada gesto, buscando signos de que todo estaba bien o confirmación de sus peores temores. Comenzó a notar cómo él interactuaba con otras mujeres, si le sonreía de la misma manera que a ella, si su atención se desviaba cuando una mujer atractiva pasaba cerca. La seguridad que había sentido al principio de la relación se evaporó completamente, reemplazada por una inseguridad constante y devastadora. Intentó ser más disponible, respondiendo sus mensajes al instante sin importar lo que estuviera haciendo, cancelando compromisos personales para estar libre cuando él quisiera verla. Se esforzó por lucir perfecta cada vez que se encontraban, gastando horas extra arreglándose, comprando ropa nueva para impresionarlo, manteniéndose siempre en su mejor apariencia física. Buscó formas de hacerse indispensable en su vida, cocinándole sus comidas favoritas, ayudándolo con proyectos de trabajo, siendo la novia perfecta y complaciente que pensaba que él querría. Cambió rutinas completas para coincidir con él, frecuentando lugares que sabía que a él le gustaban, adoptando algunos de sus intereses incluso cuando no los disfrutaba genuinamente. Pero cuanto más se esforzaba, más se alejaba Marcelo. Era como si cada gesto de amor, cada intento de complacerlo, cada muestra de disponibilidad total creara más distancia entre ellos. La situación llegó a un punto crítico una noche de viernes, cuando Beatriz llamó a Marcelo para preguntarle sobre sus planes para el fin de semana. Había estado esperando que él la invitara a salir, pero cuando no lo hizo, decidió tomar la iniciativa. La respuesta de Marcelo fue cortante y distante. Tenía muchas cosas que hacer, necesitaba tiempo para él, tal vez se vieran la semana siguiente. El tono de su voz era frío, impaciente, como si la llamada de ella fuera una interrupción molesta en lugar de una conexión bienvenida con la mujer que supuestamente amaba. Esa noche, Beatriz quedó devastada cuando Marcelo le dijo que necesitaba espacio para pensar sobre su relación. Las palabras que había temido escuchar finalmente salieron de sus labios con una frialdad que la congeló por dentro. Creía que se habían vuelto demasiado serios demasiado rápido. Sentía que había perdido su individualidad. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería. Su corazón se rompió en pedazos la noche que vio su mensaje. Creo que deberíamos tomar un descanso indefinido para evaluar si esto es lo que realmente queremos para nuestras vidas. Beatriz sintió que el mundo se derrumbaba cuando él dejó de responder sus llamadas desesperadas, cuando sus mensajes fueron leídos pero ignorados, cuando se dio cuenta de que el hombre que había creído que era su alma gemela, la estaba descartando como si hubiera sido solo una distracción temporal. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Beatriz había experimentado en años. La arquitecta exitosa y segura de sí misma se había convertido en una mujer quebrada que no podía entender cómo había perdido al hombre que amaba. Se culpaba constantemente, repasando cada conversación, cada momento, preguntándose qué había hecho mal, cómo había arruinado algo que parecía tan perfecto al principio. Sus amigas intentaban consolarla diciéndole que él no la merecía, pero Beatriz sabía que había algo más profundo sucediendo, algo que no entendía sobre las relaciones, sobre los hombres, sobre ella misma. La comida perdió su sabor, el trabajo perdió su significado. Las noches se convirtieron en sesiones interminables de análisis obsesivo y lágrimas. Fue entonces cuando Beatriz descubrió el principio de emanación consciente a través de una amiga que había vivido una transformación similar. Por primera vez, entendió que había estado haciendo exactamente lo contrario de lo que debía hacer. Todo su esfuerzo había estado enfocado en perseguirlo, en hacerse indispensable a través de la disponibilidad y la complacencia, cuando la verdadera clave estaba en activar su propia presencia magnética desde la ausencia física pero la plenitud interior. Comprendió que había perdido su propio centro, su propia plenitud, su propio magnetismo natural en el proceso de tratar de conquistar y mantener a Marcelo. Al volverse completamente disponible y predecible, había desactivado inadvertidamente su capacidad de activar la proyección del ánima en él. La transformación interior de Beatriz no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual pero profundo que requirió disciplina, autocompasión y una reconexión genuina con su propia esencia. Comenzó un ritual de conexión consigo misma cada mañana, dedicando 20 minutos antes de revisar su teléfono o comenzar las actividades del día a simplemente sentir su cuerpo, su respiración,
su energía. Durante estos momentos de quietud, se preguntaba qué necesitaba su alma ese día. No qué necesitaba hacer para recuperar a Marcelo, sino qué requería para sentirse plena y conectada consigo misma. Se inscribió en clases de danza contemporánea, algo que siempre había querido hacer pero había pospuesto por décadas, encontrando en el movimiento una forma de reconectar con su cuerpo y su feminidad auténtica. Inició un diario donde exploraba sus sentimientos más profundos sin censura, escribiendo cartas que nunca enviaría a Marcelo, expresando su dolor, su confusión, pero también redescubriendo sus propios sueños y deseos que habían quedado enterrados bajo la obsesión por la relación. Reconectó con amigas que había descuidado durante los meses intensos con Marcelo, redescubriendo la alegría de las conversaciones profundas, las risas espontáneas, el apoyo mutuo que había dejado de priorizar. Creó un espacio sagrado en su casa, un rincón con plantas, velas y objetos que la inspiraban, donde podía retirarse para momentos de silencio y contemplación, cuando la ansiedad amenazaba con consumirla. Lo más importante fue que aprendió a honrar sus ciclos emocionales sin juzgarse. En lugar de luchar contra la tristeza o tratar de acelerar su proceso de sanación, se permitió sentir plenamente cada emoción que surgía, entendiendo que su dolor era parte de su proceso de redescubrimiento personal. Dejó de revisar obsesivamente las redes sociales de Marcelo, bloqueó su acceso a su información y se comprometió consigo misma a no iniciar ningún contacto durante al menos 30 días. Este periodo de desintoxicación le permitió comenzar a experimentar quién era ella cuando no estaba definida por su relación con un hombre, cuando su valor no dependía de la validación externa. 6 semanas después de implementar emanación consciente de manera consistente y genuina, algo extraordinario sucedió. Beatriz estaba en su casa un viernes por la noche, disfrutando de una copa de vino mientras trabajaba en un proyecto personal de diseño que había estado posponiendo durante meses, cuando escuchó el timbre de su puerta. No esperaba a nadie, y cuando abrió, encontró a Marcelo parado en su umbral. Su apariencia la sorprendió. Se veía agotado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Sus ojos tenían una intensidad que ella nunca había visto antes. No había avisado que vendría. Simplemente había llegado, impulsado por algo que él mismo no podía explicar completamente. Su voz temblaba cuando le dijo: «No sé qué pasó, Beatriz, pero siento que algo cambió en ti, o tal vez algo cambió en mí. Durante estas semanas intenté distraerme, salir con amigos, enfocarme en el trabajo, incluso salí con otra mujer un par de veces, pero era como si una parte de mí estuviera ausente». Había una intensidad en sus ojos que Beatriz nunca había visto antes, una vulnerabilidad que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado cuando pidió el descanso. Beatriz notó que sus manos temblaban ligeramente, que había algo desesperado en su postura, como si hubiera estado luchando internamente durante semanas antes de decidirse a aparecer en su puerta. «No podía dejar de pensar en ti», confesó Marcelo con una honestidad cruda que la conmovió profundamente. «Intenté distraerme, salir con amigos, enfocarme en el trabajo, e incluso salí con otras mujeres, pero era como si algo me consumiera por dentro. Sentía un vacío inexplicable que nada conseguía llenar. Ni las noches con amigos, ni los proyectos exitosos en el trabajo, ni las distracciones que antes me funcionaban. Era como si hubiera perdido acceso a una parte de mí mismo que solo existía cuando estaba contigo. Pero no era el tú que conocí al final, era algo diferente, algo que no puedo describir con palabras pero que siento aquí», señaló su pecho, «como un vacío que solo tú puedes llenar. Me di cuenta de que había algo diferente en la forma en que me siento cuando pienso en ti ahora», continuó Marcelo. «Antes, cuando estábamos juntos todo el tiempo, cuando eras tan disponible y complaciente, me sentía cómodo pero no emocionado. Era como si ya te hubiera conquistado completamente y no hubiera nada más que descubrir. Pero ahora, desde que dejamos de hablar, es como si hubiera redescubierto algo en ti que me atrae de una manera que no puedo controlar. Es como si finalmente viera tu verdadera esencia, esa mujer fuerte e independiente de la que me enamoré al principio, pero que había desaparecido bajo tanta disponibilidad». Beatriz escuchó estas palabras con una mezcla de satisfacción y compasión.
Podía ver que Marcelo estaba experimentando exactamente lo que los principios junguianos habían predicho. La reactivación de su proyección del ánima hacia ella, ahora que había recuperado su plenitud interior y su misterio natural. Pero en lugar de reaccionar con la desesperación del pasado, de abrirle inmediatamente las puertas de su vida, Beatriz se mantuvo centrada en su nueva comprensión de sí misma. Le agradeció por su honestidad, pero le explicó que ella también había estado en un proceso de crecimiento personal y que cualquier reconexión tendría que suceder de manera diferente esta vez. No fue solo una reconciliación pasajera motivada por la nostalgia o la soledad. Su relación renació en un nivel completamente nuevo, con Beatriz manteniendo su autonomía, sus intereses personales, su conexión consigo misma como prioridades no negociables. Marcelo no solo regresó, sino que regresó transformado, con una apreciación profunda por la mujer que Beatriz realmente era cuando no estaba perdida en la necesidad de complacerlo. Ahora Marcelo la buscaba constantemente, pero desde un lugar de deseo genuino y respeto profundo, no desde la comodidad de tener a alguien completamente disponible. La relación adquirió una profundidad y una intensidad que nunca había existido antes, porque ambos estaban presentes como individuos completos, no como mitades desesperadas buscando completarse a través del otro. Jimena, una ingeniera de 38 años que trabajaba para una empresa petrolera en Chihuahua, había construido su identidad alrededor de su capacidad para resolver problemas complejos, para mantener la calma bajo presión, para ser la mujer fuerte en quien todos podían confiar. En su trabajo, era respetada y valorada, conocida por su precisión técnica y su liderazgo natural. Pero cuando se trataba de relaciones amorosas, toda su confianza y claridad mental parecían evaporarse, especialmente después de conocer a Sebastián durante una conferencia de la industria energética en Monterrey. Sebastián era geólogo, tenía 42 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una inteligencia que la cautivó desde la primera conversación. Su conexión fue inmediata e intensa. Durante la conferencia, pasaron horas conversando sobre trabajo, pero también sobre libros, viajes, filosofía de vida, descubriendo una compatibilidad mental y emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Sebastián vivía en Guadalajara, lo que significaba que su relación tendría que desarrollarse a través de visitas de fin de semana, llamadas nocturnas, y la anticipación constante de sus encuentros. Al principio, esta distancia física pareció intensificar su conexión emocional. Cada reencuentro era apasionado, cada conversación telefónica duraba horas, cada mensaje de texto era esperado con emoción. Durante los primeros 8 meses, Jimena se sintió como si hubiera encontrado finalmente al hombre perfecto para ella. Sebastián era atento, romántico, intelectualmente estimulante, y parecía valorar profundamente su independencia y su carrera. Planificaban viajes juntos, hablaban sobre la posibilidad de que uno de los dos se mudara para estar más cerca, incluían al otro en sus planes futuros. Jimena comenzó a imaginar una vida compartida, tal vez matrimonio, posiblemente hijos, una partnership verdadera entre dos profesionales exitosos que se admiraban y se deseaban mutuamente. Pero gradualmente, Jimena comenzó a notar pequeños cambios que inicialmente intentó ignorar o racionalizar. Las llamadas de Sebastián se volvieron menos frecuentes. A veces pasaban 2 o 3 días sin noticias de él. Cuando finalmente llamaba, sus conversaciones se sentían más superficiales, menos íntimas, como si estuviera presente físicamente pero su mente estuviera en otro lugar. Sus visitas a Chihuahua se espaciaron. Siempre había algún proyecto de trabajo urgente, alguna reunión importante, alguna razón por la cual no podía viajar ese fin de semana. Cuando Jimena sugería que ella podría visitarlo en Guadalajara, él encontraba excusas sutiles. Su departamento estaba en remodelación, tenía compromisos sociales con colegas que no incluirían a ella. Su agenda estaba demasiado ocupada para dedicarle tiempo de calidad. La ansiedad que comenzó a sentir Jimena era completamente nueva para ella. En su trabajo, nunca dudaba de sus decisiones. Nunca se sentía insegura sobre su capacidad para manejar cualquier situación. Pero con Sebastián, se encontró analizando obsesivamente cada conversación, cada cambio en el tono de su voz,
Cada mensaje que tardaba más tiempo del usual en responder, comenzó a stalkearlo en redes sociales, buscando pistas sobre qué estaba haciendo, con quién estaba pasando tiempo, por qué parecía tan distante cuando antes había estado tan presente e interesado. Sus amigas notaron el cambio en ella. La mujer segura y decisiva se había vuelto ansiosa, distraída, constantemente preocupada por su relación. Todo se desmoronó una mañana cuando Jimena despertó y encontró un mensaje de Sebastián que había sido enviado a las 2 de la mañana. El mensaje era largo, cuidadosamente redactado, pero devastador en su contenido. Sebastián le explicaba que había conocido a alguien más, una colega en su oficina de Guadalajara con quien había desarrollado sentimientos profundos. No había sido planeado, insistía. Simplemente había sucedido gradualmente. Había luchado con sus sentimientos durante semanas, pero finalmente había decidido que sería injusto para ambos continuar una relación a distancia, cuando su corazón estaba dividido. Terminaba el mensaje diciéndole que había sido una parte importante de su vida, que la respetaba enormemente, y que esperaba que pudieran mantener una amistad en el futuro. Jimena leyó el mensaje 3 veces antes de que su contenido realmente penetrara en su conciencia. La mujer que podía manejar crisis técnicas complejas en plataformas petroleras se desplomó completamente ante esta crisis emocional. Lloró durante horas, sintiendo como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada brutalmente. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que había sido reemplazada por alguien que él veía todos los días, que tenía acceso constante a su atención y su afecto. La distancia física que inicialmente había parecido manejable ahora se reveló como la causa fundamental de la pérdida de su relación. Durante las semanas que siguieron, Jimena se sumergió en un patrón autodestructivo de stalking digital que consumió gran parte de su energía mental. Descubrió quién era la nueva mujer en la vida de Sebastián, estudió obsesivamente sus fotos, analizó cada interacción pública entre ellos, se torturó imaginando su vida juntos. Sebastián había bloqueado sus intentos de contacto después de que ella le enviara varios mensajes emocionales, rogándole que reconsiderara su decisión, explicándole todo lo que tenían en común, prometiéndole que encontraría la manera de mudarse a Guadalajara, si eso era lo que él necesitaba para que su relación funcionara. La obsesión comenzó a afectar su trabajo por primera vez en su carrera profesional. Se encontraba distraída durante reuniones importantes, revisando compulsivamente su teléfono esperando algún signo de que Sebastián había cambiado de opinión. Sus colegas comenzaron a notar su falta de concentración, su irritabilidad, los círculos oscuros bajo sus ojos que revelaban noches de insomnio. Jimena se daba cuenta de que estaba perdiendo el control de su propia vida, pero parecía incapaz de detener la espiral descendente de pensamientos obsesivos sobre Sebastián y su nueva relación. Fue durante este periodo más oscuro que Jimena descubrió los principios de radiancia silenciosa, a través de un libro sobre psicología junguiana que encontró en la biblioteca de su empresa. Por primera vez desde la ruptura, algo hizo sentido. Entendió que había estado operando desde un lugar de necesidad desesperada en lugar de plenitud interior, que había perdido su propio centro, tratando de aferrarse a una relación que se estaba desintegrando. El concepto de proyección del ánima le ayudó a comprender que había estado actuando desde sus inseguridades, en lugar de desde su poder femenino auténtico, que había permitido que el miedo al abandono dictara sus acciones en lugar de mantener la confianza magnética que la había caracterizado al principio de su relación con Sebastián. La transformación de Jimena comenzó con una decisión radical: eliminar completamente a Sebastián y a su nueva pareja de todas sus redes sociales, no por resentimiento, sino por autopreservación y crecimiento personal. Reconoció que mientras siguiera alimentando su obsesión con información sobre su vida, no podría reconectar genuinamente consigo misma. Se comprometió a un periodo de desintoxicación digital de 60 días, durante los cuales no buscaría ninguna información sobre él, y se enfocaría completamente en reconstruir su propia plenitud interior y su magnetismo natural. Inició un programa intensivo de reconexión consigo misma que incluyó la práctica diaria de meditación temprana en la mañana, antes de revisar cualquier dispositivo electrónico. Durante estos momentos de quietud, aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos, permitiendo que la ansiedad y el dolor surgieran y se disiparan naturalmente sin resistencia.
Se inscribió en clases de yoga caliente, encontrando en la práctica física intensa una forma de procesar emociones almacenadas en su cuerpo y reconectar con su fuerza interior. Comenzó a escribir en un diario todas las noches, explorando no solo su dolor por la pérdida de Sebastián, sino redescubriendo sus propios sueños, ambiciones y deseos que habían quedado enterrados bajo la obsesión romántica. Jimena también tomó la decisión de invertir en experiencias que nutrieran su alma independiente. Se inscribió en clases de fotografía, algo que siempre había querido explorar, pero había pospuesto por falta de tiempo. Planeó un viaje sola a Costa Rica, algo que nunca había hecho antes, pero que siempre había deseado. Comenzó a leer novelas de nuevo, un placer que había abandonado durante los meses intensos de su relación a distancia. Retomó el contacto con amigas cercanas que había descuidado, redescubriendo la alegría de las conexiones femeninas profundas y el apoyo mutuo. 12 semanas después de implementar radiancia silenciosa de manera consistente, cuando Jimena finalmente se sentía como si hubiera recuperado su centro y su confianza, recibió una llamada inesperada. Era Sebastián. Su voz sonaba diferente, menos segura que cuando había terminado la relación, con una calidad emocional que la sorprendió. Le explicó que había estado pensando en ella constantemente durante las últimas semanas, que su nueva relación había terminado porque se dio cuenta de que no podía dejar de compararla con Jimena, que había cometido un error terrible al dejarla ir sin luchar por lo que tenían juntos. Sebastián confesó que había intentado convencerse de que la nueva relación era mejor porque era más conveniente, más fácil, sin las complicaciones de la distancia. Pero gradualmente se había dado cuenta de que la facilidad no equivalía a profundidad, que la conveniencia no reemplazaba la conexión genuina que había tenido con Jimena. Durante las últimas semanas, había sentido un vacío inexplicable que nada podía llenar. Sus conversaciones con la nueva mujer se sentían superficiales comparadas con la estimulación intelectual y emocional que había experimentado con Jimena. Había perdido algo esencial cuando la perdió a ella, algo que no había apreciado completamente hasta que ya no lo tenía. Jimena escuchó su confesión con una mezcla de satisfacción y nueva perspectiva. Podía oír la genuina angustia en su voz, la comprensión de que había perdido algo valioso por dar por sentado su conexión. Pero en lugar de reaccionar con la desesperación del pasado, de aceptar inmediatamente sus disculpas y regresar a la relación como si nada hubiera pasado, Jimena respondió desde su nueva plenitud interior. Le agradeció por su honestidad y le explicó que ella también había estado en un proceso de crecimiento durante estos meses, que cualquier reconexión tendría que suceder gradualmente y con compromisos claros sobre cómo manejarían los desafíos que habían causado la ruptura original. La reconciliación de Jimena y Sebastián no fue inmediata ni fácil, pero fue profunda y transformadora. Sebastián ahora entendía el valor de lo que había perdido y estaba dispuesto a hacer cambios concretos para demostrar su compromiso, incluyendo planes serios para cerrar la brecha de distancia entre ellos. Jimena mantuvo su nueva independencia emocional y sus intereses personales, reconectándose con Sebastián desde un lugar de elección consciente en lugar de necesidad desesperada. Su relación renació con mayor profundidad, respeto mutuo y una apreciación clara de lo que tenían juntos, porque ambos habían experimentado lo que era perderlo. Ana, una directora de recursos humanos de 51 años en una multinacional con sede en la Ciudad de México, había dedicado las últimas 2 décadas de su vida a construir una carrera ejemplar mientras criaba sola a su hija después de un divorcio difícil cuando tenía 30 años. Su vida estaba perfectamente organizada. Tenía una posición respetada en su empresa, una hija universitaria exitosa de quien se sentía extremadamente orgullosa, un departamento hermoso en Polanco, estabilidad financiera y un círculo sólido de amigas. A los 51 años, había aceptado que el amor romántico simplemente no era una prioridad para esta etapa de su vida, que había sido afortunada en muchas áreas y no podía esperarlo todo. Todo cambió cuando su empresa contrató a Ricardo como director de operaciones. Ricardo tenía 45 años, era divorciado sin hijos, y tenía una energía masculina madura pero vibrante que inmediatamente capturó la atención de Ana. Durante las primeras reuniones de trabajo, Ana notó cómo Ricardo la escuchaba con atención genuina, cómo valoraba sus opiniones,
cómo su presencia cambiaba la dinámica de la oficina de manera positiva. Había algo en su manera de comunicarse que despertó algo dormido en Ana. Una feminidad que había reprimido durante años de enfocarse exclusivamente en ser una madre soltera exitosa y una profesional competente. La conexión se desarrolló gradualmente durante meses de colaboración profesional. Comenzaron a trabajar juntos en un proyecto de reestructuración organizacional que requería largas horas y reuniones frecuentes. Sus conversaciones se extendían más allá de lo estrictamente profesional, descubriendo perspectivas similares sobre liderazgo, valores compartidos, una química intelectual que evolucionó naturalmente hacia una atracción mutua evidente, pero no expresada. Ana se encontró esperando las reuniones con Ricardo, eligiendo su ropa con más cuidado, sintiendo una emoción que no había experimentado en años cuando veía su nombre en su calendario de citas. Después de 6 meses de tensión creciente, Ricardo finalmente la invitó a cenar después de completar exitosamente el proyecto en el que habían estado trabajando juntos. La cena se convirtió en 4 horas de conversación intensa sobre sus vidas, sus experiencias, sus sueños para el futuro. Ricardo le confesó que había estado luchando con sus sentimientos hacia ella durante meses, que había intentado mantener las cosas estrictamente profesionales, pero que no podía ignorar la conexión que sentía. Ana, que generalmente era cautelosa y controlada en sus decisiones personales, se sintió completamente cautivada por su honestidad y su madurez emocional. Su relación se desarrolló rápidamente después de esa primera cena. Ricardo era atento, considerado, y parecía genuinamente interesado en todos los aspectos de la vida de Ana, incluyendo su relación con su hija y sus desafíos como madre soltera. Para Ana, que había estado acostumbrada a manejar todo sola durante décadas, tener a alguien que quería apoyarla y cuidarla se sintió como un regalo inesperado. Se permitió ser vulnerable de maneras que no había experimentado desde su juventud, compartiendo sus inseguridades, sus esperanzas, sus miedos sobre envejecer sola. Sin embargo, después de 4 meses de lo que parecía una relación perfecta, Ricardo comenzó a mostrar signos de ambivalencia. Mencionó casualmente que nunca había planeado volverse a casar después de su divorcio, que valoraba su independencia más de lo que había anticipado. Cuando Ana sugirió que conociera oficialmente a su hija, él encontró excusas para posponer el encuentro. Sus planes futuros, que inicialmente habían incluido a Ana, comenzaron a ser descritos en términos singulares. Ana sintió el cambio como una puñalada gradual pero constante en su confianza recién florecida. La situación se volvió insostenible cuando Ana confrontó a Ricardo sobre su aparente pérdida de interés. Su respuesta fue devastadoramente honesta. Se había dado cuenta de que no estaba listo para las complicaciones que venían con una relación seria a su edad, que había subestimado cuánto valoraba su libertad recién recuperada después de su divorcio. Ricardo terminó la relación con gentileza pero firmeza, explicando que era mejor terminar antes de lastimarse mutuamente más profundamente. Para Ana, que había arriesgado su corazón por primera vez en años, la pérdida se sintió como una confirmación de sus peores temores sobre el amor después de los 50. Ana descubrió el principio de presencia magnética durante un periodo de introspección profunda después de la ruptura con Ricardo. En lugar de caer en el patrón de perseguirlo o intentar convencerlo de que cambiara de opinión, Ana tomó la decisión radical de usar esta experiencia como una oportunidad para reconectar con aspectos de sí misma que había perdido durante décadas de responsabilidad constante. Implementó un proceso de transformación personal que incluyó terapia individual, exploración de pasatiempos que había abandonado, y un compromiso renovado con su propio crecimiento y plenitud. 8 semanas después de su ruptura, cuando Ana finalmente había encontrado paz con la situación y estaba enfocada en construir una vida plena independientemente de cualquier relación romántica, Ricardo reapareció. La buscó después del trabajo, admitiendo que había cometido un error terrible. Durante las semanas de separación, se había dado cuenta de que había estado huyendo del miedo al compromiso, en lugar de evaluarse genuinamente lo que realmente quería. Su vida sin Ana se había sentido vacía de maneras que no había anticipado, y había llegado a comprender que su conexión con ella era demasiado valiosa para sacrificarla por un concepto abstracto de libertad que en realidad no lo estaba haciendo feliz. Ana, operando desde su nueva comprensión de la presencia magnética,
no se apresuró a reconciliarse. En cambio, estableció límites claros sobre cómo procedería cualquier reconexión potencial, incluyendo expectativas específicas sobre compromiso, comunicación y planes futuros compartidos. Su nueva confianza y claridad sobre su propio valor crearon una dinámica completamente diferente en su relación renovada, una donde Ricardo la valoraba no por su disponibilidad, sino por su plenitud interior y su capacidad de vivir felizmente con o sin él. Ahora que has visto cómo estos principios han transformado las vidas de mujeres reales, es momento de que comprendas exactamente cómo puedes aplicarlos en tu propia situación. Los 4 principios que voy a revelarte no son técnicas de manipulación ni estrategias para fingir ser alguien que no eres. Son formas de reconectar con tu poder femenino auténtico, de activar tu magnetismo natural, de convertirte en la mujer que naturalmente atrae y mantiene el deseo masculino profundo. Cada principio está basado en décadas de investigación psicológica junguiana y ha sido confirmado por estudios modernos de neurociencia sobre cómo funciona la atracción en el cerebro masculino. El primer principio es emanación consciente y puede parecer contradictorio al principio. ¿Cómo puede tu presencia tener más poder cuando estás ausente? Pero esta es justamente la magia de este principio junguiano. La mayoría de las mujeres cree que la forma de mantener el interés de un hombre es estar constantemente disponible, responder inmediatamente a sus mensajes, estar siempre dispuesta a verlo, reorganizar su vida alrededor de él. Pero la neurociencia nos muestra que el cerebro masculino está programado para valorar lo que requiere esfuerzo, lo que no puede poseer completamente, lo que mantiene activo su sistema de recompensa a través de la incertidumbre controlada. Cuando practicas emanación consciente, algo extraordinario sucede en el inconsciente masculino. Jung explicaba que el hombre proyecta su ánima, su imagen femenina ideal, en la mujer que desea. Pero esta proyección solo se activa con intensidad cuando existe un espacio, una distancia emocional y física que permite que su imaginación y su anhelo se intensifiquen. Es como si tu ausencia física creara un vacío energético que él necesita llenar desesperadamente. Durante tu ausencia, su mente inconsciente comienza a idealizarte, a recordar solo los mejores momentos, a anhelar tu presencia de manera que no sucede cuando estás constantemente disponible. El mecanismo neurológico detrás de esto es fascinante. Cuando un hombre no puede predecir exactamente cuándo tendrá acceso a ti, su cerebro produce mayor cantidad de dopamina, el neurotransmisor asociado con la anticipación y el deseo. Esta producción de dopamina crea literalmente una adicción química a tu presencia. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre tu disponibilidad activa su corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable por la planificación y la persecución de objetivos. En lugar de darte por sentada, comienza a planificar cómo conquistarte, cómo merecer tu atención, cómo asegurar tu interés. Déjame contarte cómo emanación consciente transformó la situación de Carmen, una psicóloga de 43 años de Puebla. Carmen había estado en una relación de 3 años con Alberto, un empresario que gradualmente había comenzado a darla por sentada. Las cenas románticas se habían vuelto rutinarias, la pasión física había disminuido significativamente, y Carmen se sentía más como una compañera conveniente que como una mujer deseada. Cuando implementó emanación consciente, dejó de estar disponible cada vez que Alberto quería verla, comenzó a salir con amigas sin invitarlo, se inscribió en actividades que la emocionaban personalmente. En lugar de explicarle detalladamente qué estaba haciendo o por qué no podía verlo, simplemente mantuvo un misterio elegante sobre su nueva vida independiente. El cambio en Alberto fue dramático y rápido. Después de solo 3 semanas, comenzó a perseguirla de maneras que no había hecho en años. Le enviaba flores a su trabajo sin razón específica. Planeaba citas elaboradas para los momentos cuando ella estaba disponible. Comenzó a hablar sobre matrimonio por primera vez en su relación. Carmen había recuperado su poder simplemente recordándole a Alberto que ella era una mujer completa con su propia vida, no un accesorio de la vida de él. Pero esto no es manipulación, es psicología profunda en acción. Carmen no estaba fingiendo. Estaba genuinamente reconectando con su propia esencia, redescubriendo los aspectos de sí misma que había perdido en el proceso de volverse demasiado disponible. Es una transformación interior que naturalmente crea magnetismo externo.
El segundo principio es radiancia silenciosa, que se basa en la comprensión de que el verdadero poder femenino no necesita ser demostrado constantemente a través de palabras o acciones desesperadas. Jung observó que las mujeres que más intensamente activaban la proyección del ánima masculina eran aquellas que poseían una calidad casi misteriosa, una profundidad emocional que se comunicaba a través de su presencia más que a través de sus esfuerzos por complacer o impresionar. La radiancia silenciosa es el arte de comunicar tu valor a través de tu ser auténtico, en lugar de a través de tu hacer desesperado. La mayoría de las mujeres, cuando sienten que están perdiendo el interés de un hombre, recurren a más comunicación, más explicaciones, más expresiones de amor, más intentos de convencerlo de su valor a través de palabras y acciones. Pero la neurociencia nos muestra que el cerebro masculino responde más intensamente a lo que percibe sutilmente que a lo que se le comunica explícitamente. Cuando una mujer irradia confianza silenciosa, cuando su energía comunica plenitud interior sin necesidad de validación externa, activa en el hombre centros cerebrales asociados con el respeto, la admiración y el deseo de proteger y conquistar. Radiancia silenciosa significa que tu valor no está abierto a debate o negociación. No necesitas explicar por qué mereces ser tratada bien. No necesitas convencer a un hombre de tu belleza o tu inteligencia. No necesitas demostrar constantemente tu amor para mantener su interés. Tu presencia misma comunica que eres una mujer que se conoce a sí misma, que se valora a sí misma, que está completa independientemente de la validación masculina. Esta calidad es magnética para los hombres porque les permite proyectar sobre ti su imagen ideal de fortaleza femenina sin sentir que están cargando con tus inseguridades emocionales. Patricia, una artista gráfica de 35 años de Monterrey, aplicó radiancia silenciosa después de que su novio Diego comenzara a mostrar signos de pérdida de interés después de 8 meses de relación. En lugar de confrontarlo sobre su comportamiento distante, o de tratar de reconquistarlo a través de más atención y disponibilidad, Patricia simplemente se retiró a su propia plenitud interior. Dejó de preguntarle sobre sus sentimientos, dejó de analizar cada conversación en busca de señales de problemas, dejó de intentar arreglar los aspectos de su relación que se sentían desconectados. En cambio, se sumergió profundamente en su trabajo artístico, reconectó con su pasión creativa y permitió que su energía se dirigiera hacia lo que genuinamente la nutría. La transformación en Diego fue notable. Sin las presiones emocionales constantes, sin las demandas implícitas de tranquilidad sobre el estado de su relación, él comenzó a redescubrir su atracción hacia Patricia. Su nueva calidad silenciosa, su enfoque en su propia plenitud en lugar de en los problemas de la relación, despertó en él un deseo renovado de conquistarla, de merecer su atención, de asegurar su amor. Patricia había pasado de ser una novia necesitada, que requería constante tranquilidad emocional, a ser una mujer magnética, cuya aprobación tenía valor real, porque no era desesperadamente necesaria para su bienestar personal. El tercer principio es presencia magnética, que se centra en la calidad energética que irradias cuando estás genuinamente conectada contigo misma, con tu cuerpo, con tu feminidad auténtica. Jung observó que el ánima masculina responde intensamente a mujeres que han integrado completamente sus aspectos femeninos, su sensualidad, su intuición, su capacidad de estar presentes en su cuerpo físico de manera cómoda y confiada. Esta no es sexualidad exhibicionista o seducción calculada, sino una comodidad natural con tu propia energía femenina que se comunica a través de tu postura, tu movimiento, tu forma de habitar tu propio espacio. La presencia magnética se cultiva a través de prácticas que te reconectan con tu cuerpo físico y tu energía sensual natural. Esto puede incluir danza, yoga, meditación corporal, tiempo en la naturaleza, cualquier actividad que te ayude a sentirte completamente habitada en tu propio ser físico. Cuando una mujer posee presencia magnética genuina, los hombres la perciben inconscientemente como una fuente de energía vital, como alguien que puede conectarlos con aspectos de la experiencia humana que han perdido o reprimido. No es que estés tratando de seducirlos, es que tu comodidad natural con tu propia feminidad despierta en ellos anhelos profundos de conexión y intimidad auténtica.
Mónica, una veterinaria de 40 años de Guadalajara, descubrió el poder de la presencia magnética cuando su matrimonio de 12 años comenzó a sentirse como una sociedad de conveniencia más que como una conexión romántica. Su esposo Enrique había comenzado a tratarla más como a una compañera de casa que como a una mujer deseada, y Mónica se había dado cuenta de que ella misma había perdido contacto con su propia sensualidad y feminidad en el proceso de manejar las responsabilidades de la vida adulta. En lugar de culpar a Enrique por su falta de atención romántica, Mónica decidió reconectarse con su propia energía femenina a través de clases de baile, masajes regulares, tiempo dedicado a sentirse hermosa y sensual para su propio disfrute, no para impresionar a nadie más. El cambio en la dinámica de su matrimonio fue gradual pero profundo. Enrique comenzó a notarla de manera diferente, como si redescubriera aspectos de ella que había olvidado existían. Su nueva presencia magnética no era algo que ella estuviera haciendo para él, sino algo que estaba haciendo para sí misma, y esa autenticidad la hacía irresistiblemente atractiva. Enrique comenzó a iniciar contacto físico más frecuentemente, a planear citas románticas que habían estado ausentes durante años, a expresar apreciación por su belleza y su feminidad de maneras que no había hecho desde el comienzo de su relación. Mónica había recuperado su poder femenino simplemente recordando cómo habitarlo completamente. El cuarto principio es magnetismo natural, que integra todos los elementos anteriores en una forma auténtica de ser que naturalmente atrae y mantiene el interés masculino sin esfuerzo consciente. El magnetismo natural surge cuando una mujer ha integrado completamente su plenitud interior, su confianza silenciosa y su presencia femenina auténtica en una forma coherente de moverse por el mundo. No es una técnica que aplicas, es una transformación que experimentas. Una manera de ser que emerge naturalmente cuando has sanado tu relación contigo misma y has recuperado tu conexión con tu poder femenino innato. Una mujer con magnetismo natural no persigue a los hombres porque no necesita validación externa para sentirse completa. No manipula situaciones románticas porque confía en su valor intrínseco y sabe que el hombre correcto la valorará sin necesidad de estrategias complicadas. No se pierde a sí misma en las relaciones porque mantiene una conexión sólida con su propia identidad, sus propios sueños, su propia plenitud. Esta calidad es irresistiblemente atractiva para los hombres porque representa exactamente lo que sus psiques inconscientes buscan. Una mujer que es fuente de energía vital en lugar de un drenaje emocional. Una compañera que enriquece su vida en lugar de requerir rescate constante. Elena, una chef de 39 años de Mérida, encarna perfectamente el magnetismo natural después de años de trabajo personal profundo. Había pasado por varios matrimonios y relaciones donde había perdido su identidad, tratando de ser la pareja perfecta para cada hombre. Cuando finalmente se comprometió a desarrollarse a sí misma independientemente de cualquier relación romántica, cuando se enfocó en construir una vida que la emocionara y la realizara completamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Los hombres comenzaron a ser atraídos hacia ella naturalmente, sin que ella tuviera que hacer esfuerzos especiales para captar su atención. Su magnetismo natural no venía de técnicas de seducción o estrategias de dating, sino de su genuina plenitud interior, su pasión por su trabajo, su conexión con su círculo de amistades, su comodidad con su propia compañía. Cuando finalmente conoció a Fernando, el hombre que se convirtió en su esposo, la relación se desarrolló desde una base completamente diferente. Él la persiguió consistentemente, valoró su independencia en lugar de intentar controlarla, y se sintió honrado de ser elegido por una mujer que claramente no lo necesitaba para ser feliz, pero lo quería como compañero de vida. Elena había aprendido que el verdadero magnetismo femenino viene de ser tan completa en ti misma, que tu presencia en la vida de un hombre es un regalo, no una necesidad desesperada. Ahora que conoces emanación consciente, radiancia silenciosa, presencia magnética y magnetismo natural, es crucial entender cómo integrarlos en tu vida diaria para que se conviertan no solo en técnicas que aplicas ocasionalmente, sino en un nuevo modo de ser que emana naturalmente de ti en cada interacción, en cada relación, en cada aspecto de tu vida.
La transformación real no sucede cuando usas estos principios como estrategias temporales para reconquistar a un hombre específico, sino cuando los integras tan profundamente en tu identidad que se convierten en expresiones auténticas de quien realmente eres como mujer. La aplicación práctica comienza cada mañana con un ritual de conexión que establece el tono energético para todo tu día. Cada mañana al despertar, antes de revisar tu teléfono o permitir que las demandas externas capturen tu atención, dedica 15 minutos a este ritual de conexión con tu ánima interior. Siéntate en un lugar tranquilo de tu casa. Puede ser tu cama con la espalda apoyada en almohadas, una silla junto a la ventana donde puedas ver la luz natural, o incluso en el piso sobre una alfombra suave con cojines que te hagan sentir cómoda y apoyada. Cierra los ojos y lleva tu atención completamente a tu respiración. No intentes cambiarla o controlarla, simplemente obsérvala como si fueras una espectadora curiosa de tu propio proceso vital. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llenando completamente tus pulmones, expandiendo tu caja torácica, y después sale suavemente llevándose cualquier tensión o preocupación que puedas estar cargando desde el día anterior o desde tus sueños. Con cada exhalación, permites que tu cuerpo se relaje más profundamente, que tu mente se quiete gradualmente, que tu sistema nervioso se regule naturalmente. Después de 5 minutos de respiración consciente, pregúntate internamente, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesita mi alma en este momento para sentirse plena y nutrida? No busques respuestas lógicas o racionales, no intentes analizar o resolver nada. Simplemente permite que surjan sensaciones, imágenes, palabras, impulsos, intuiciones. Tal vez sientes que necesitas más tiempo en la naturaleza. Tal vez tu cuerpo está pidiendo movimiento o danza. Tal vez tu corazón anhela conexión con una amiga específica. Tal vez tu creatividad está buscando una forma de expresarse que has estado ignorando. Visualiza una luz dorada en tu pecho, en el área de tu corazón. Esta luz representa tu energía femenina auténtica, tu magnetismo natural, tu conexión con el arquetipo universal de la feminidad sagrada que Jung identificó como fuente de poder real para las mujeres. Esta luz no viene de fuera de ti, no depende de la validación de ningún hombre. No está condicionada por tus logros o tus fracasos. Es tu esencia femenina inherente, tu derecho de nacimiento como mujer, tu conexión con la fuente misma de la vida y la creatividad. Imagina que esta luz dorada se expande gradualmente, llenando todo tu cuerpo desde la corona de tu cabeza hasta las puntas de tus dedos de los pies. Siente cómo cada célula de tu cuerpo se llena de esta energía radiante, cómo tus músculos se relajan, cómo tu piel se vuelve más sensible y viva, cómo tu presencia física se siente más sólida y magnética. Después visualiza que esta luz se extiende más allá de tu cuerpo físico, creando un campo energético a tu alrededor, un aura de magnetismo femenino que comunicará tu plenitud interior sin necesidad de palabras o esfuerzos conscientes. Este ritual diario le habla directamente a tu inconsciente y al inconsciente colectivo, activando tu presencia magnética desde lo más profundo de tu ser. No es visualización fantasiosa, es una técnica respaldada por neurociencia que literalmente cambia los patrones de ondas cerebrales, regula tu sistema nervioso y crea coherencia entre tu corazón y tu mente. Cuando te mueves por el mundo desde este estado de conexión interior, irradias una calidad energética que los hombres perciben instintivamente como atractiva y valiosa. Para cultivar emanación consciente en tu vida diaria, establece un periodo de desintoxicación de 21 días donde no inicias contacto con el hombre que quieres reconquistar. Esto no es un juego mental o una estrategia de manipulación. Es un tiempo sagrado para reconectarte contigo misma y recordar quién eres cuando no estás definida por una relación específica. Durante estos 21 días, cada vez que sientas la urgencia de enviarle un mensaje, llamarlo o chequear sus redes sociales, redirige inmediatamente esa energía hacia ti misma. Crea una lista de 20 actividades que genuinamente te emocionan pero que has estado posponiendo. Tal vez esa clase de cerámica que siempre quisiste tomar, el viaje a ese pueblo mágico que has estado planeando durante meses, el libro que compraste pero nunca abriste, la llamada a esa amiga que no has contactado en semanas. Cada vez que sientes la compulsión de buscarlo a él, elige inmediatamente una actividad de tu lista y comprométete a hacerla.
Esta práctica entrena tu cerebro para asociar sus momentos de anhelo con inversión en tu propia plenitud, en lugar de con persecución desesperada. Cultiva momentos de silencio sagrado dedicando 30 minutos diarios a estar contigo misma, sin distracciones electrónicas, sin agenda, sin objetivos específicos, más que simplemente ser. Puedes caminar en un parque sin auriculares, sentarte en un café observando a la gente sin revisar tu teléfono, tomar un baño largo con velas sin música de fondo. Estos momentos de quietud le permiten a tu sistema nervioso regularse naturalmente y a tu intuición femenina despertarse después de años de ruido constante y distracción externa. Para desarrollar radiancia silenciosa, practica el arte de comunicar tu valor sin necesidad de explicaciones defensivas o justificaciones elaboradas. Cuando alguien te pregunta por qué no estás disponible para algo que no quieres hacer, en lugar de dar una lista de razones que suenan como excusas, simplemente di, no va a ser posible para mí, o tengo otros compromisos. Tu tiempo y tu energía son valiosos no porque puedas justificar por qué, sino porque son tuyos. Esta práctica entrena tanto tu propio inconsciente como el inconsciente de los demás para percibir tu tiempo y atención como recursos preciosos. Desarrolla la habilidad de estar cómoda con pausas en las conversaciones en lugar de llenar cada silencio con palabras nerviosas. Cuando alguien te hace una pregunta, especialmente sobre temas emocionales o relacionales, tómate un momento para respirar y considerar tu respuesta auténtica en lugar de reaccionar inmediatamente desde la ansiedad de agradar. Esta práctica desarrolla tu presencia interior y comunica que tus palabras tienen peso y consideración detrás de ellas. Para cultivar presencia magnética, establece una práctica corporal regular que te reconecte con tu sensualidad natural. Esto puede ser danza libre en tu casa con música que mueva tu alma, yoga enfocado en abrir tu corazón y tu pelvis, caminatas en la naturaleza donde realmente sientes tu cuerpo moviéndose a través del espacio, o incluso sesiones de automasaje con aceites aromáticos que nutran tu piel y despierten tu sensibilidad física. La clave es que estas prácticas sean para tu propio disfrute y reconexión, no para verte más atractiva para nadie más. Invierte tiempo y energía en sentirte hermosa para ti misma. Esto significa ropa que te haga sentir confiada y cómoda, productos de cuidado personal que sean un ritual de autoamor en lugar de una obligación, arreglos en tu espacio personal que reflejen tu estética y te hagan sonreír cada vez que los ves. Cuando te sientes hermosa internamente, esa belleza se irradia hacia afuera independientemente de estándares externos, o de si alguien específico está ahí para notarlo. Para integrar magnetismo natural, enfócate en construir una vida que te emocione independientemente de tu estatus relacional. Esto significa perseguir metas profesionales que te apasionen, cultivar amistades que te nutran emocionalmente, desarrollar hobbies que despierten tu creatividad, crear rutinas diarias que honren tu bienestar físico y mental. Cuando tu vida está llena de significado y satisfacción personal, naturalmente irradias la plenitud interior que es magnética para los hombres de calidad. Aquí es donde muchas mujeres cometen errores críticos que sabotean completamente su transformación. El primer error es aplicar la ausencia física, pero seguir energéticamente obsesionadas con él. Si físicamente te alejas pero mentalmente lo persigues constantemente, revisando sus redes sociales, analizando cada posible significado de sus acciones, hablando obsesivamente de él con tus amigas, tu energía sigue completamente atada a él. Jung explicaba que el inconsciente detecta estas incongruencias energéticas. El verdadero poder viene de la liberación interior genuina, no de la ausencia física forzada, mientras sigues emocionalmente encadenada. El segundo error es fingir indiferencia cuando en realidad están operando desde resentimiento o dolor no procesado. Si tu distancia viene del enojo, de la amargura, o del deseo de castigarlo en lugar de venir de tu propia plenitud y autorrespeto, él lo sentirá inconscientemente. La energía del resentimiento es repelente, no magnética. La ausencia poderosa viene de la elección consciente de priorizar tu bienestar, no del impulso de venganza o manipulación emocional. El tercer error es esperar resultados inmediatos y desesperarse cuando la transformación no sucede en el tiempo que esperaban. La sanación energética profunda y la reactivación de patrones arquetípicos toma tiempo.
Algunos hombres regresan en 2 o 3 semanas cuando sienten el cambio en tu energía. Otros toman 2 o 3 meses para procesar completamente lo que han perdido. El tiempo exacto depende de múltiples factores. ¿Qué tan profundo era el vínculo original? ¿Cuánto daño hubo en la relación? ¿Qué tan genuina es tu transformación interior? ¿Y qué tan receptivo está él a reconocer y procesar sus propios patrones emocionales? El cuarto error es romper el silencio impulsivamente cuando él finalmente te contacta después de semanas o meses de ausencia. El momento en que él te busca después de que has implementado estos principios es exactamente cuando más poder tienes, pero también cuando más fácil es sabotearlo todo respondiendo desde la desesperación del pasado, en lugar de desde tu nueva plenitud interior. No respondas inmediatamente a su primer contacto. Deja que sienta la intensidad de tu nueva energía, la diferencia en tu presencia, el contraste entre la mujer necesitada que perdió y la mujer completa que ahora eres. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dominaras completamente estos principios junguianos de manera genuina e integrada. Despiertas cada mañana sintiendo una plenitud profunda que no depende de si algún hombre específico te ama, te desea o te valora. Tu felicidad y tu bienestar emocional vienen de tu conexión contigo misma, de la vida rica y significativa que has construido, de la relación amorosa que mantienes con tu propia alma. Ya no experimentas esa ansiedad constante que viene de basar tu autoestima en la validación externa, especialmente la validación masculina. Tu energía es tan magnética y centrada que los hombres te buscan naturalmente, sin que tengas que esforzarte, manipular situaciones o usar técnicas complicadas de seducción. Caminas por el mundo sabiendo que posees un conocimiento profundo sobre cómo funciona la psique masculina, pero más importante, sobre cómo funciona tu propia psique femenina. Has sanado los patrones que te llevaban a perderte en las relaciones, a sacrificar tu identidad por amor, a aceptar migajas emocionales de hombres que no estaban listos para valorarte completamente. Nunca más tendrás que sentir esa angustia familiar de esperar mensajes que no llegan, de preguntarte obsesivamente qué estará pensando o sintiendo un hombre que está siendo inconsistente contigo, de dudar de tu propio valor cuando alguien no puede ver tu belleza interior y exterior. Tu autoestima está firmemente arraigada en tu relación contigo misma, no en las opiniones o comportamientos de otros. Esta estabilidad interior es increíblemente atractiva para los hombres maduros y emocionalmente disponibles, mientras naturalmente repele a aquellos que buscan mujeres inseguras que puedan manipular o controlar. Naturalmente atraes relaciones donde el hombre te corteja consistentemente, te valora profundamente y te desea de manera sostenida, porque tu energía emana desde un lugar de poder auténtico en lugar de necesidad desesperada. Ya no tienes que mendigar atención o amor porque tu presencia misma comunica que eres una mujer valiosa que merece ser tratada como la joya que realmente eres. Los hombres sienten tu plen,